Saludamos con muchísimo gusto al doctor Joaquín Cardeña Sánchez, nos está acompañando el día de hoy aquí en las instalaciones de Corporativo Rivas. Él es doctor en Derecho y especialista en asesoría legal. Viene a platicarnos de temas importantes. A partir del día de hoy vamos a estar estrenando una sección para hablar de temas legales y sobre todo para instruirnos de temas que no conocemos y que son importantes. El comenzar a empaparnos de estos temas. Bienvenido, Joaquín, qué gusto recibirte. Muchísimas gracias, te agradezco mucho la invitación y espero pues cumplir con los requisitos esenciales para poder llevar a cabo la asesoría legal en este programa y apoyarles en todo, sobre todo con las dudas de los radioescuchas, ¿no? Que a veces tienen dudas y pues es importante que conozcan un poquito más sobre sus derechos y obligaciones, obviamente, ¿no? Así es. Y Joaquín, platicábamos fuera del aire del tema del día de hoy, que es la voluntad anticipada. Muchos desconocemos, porque me incluyo, desconocemos de qué trata la voluntad anticipada y es importante conocer cuáles son nuestros derechos. Es una ley que nos platicas, es prácticamente nueva, tiene apenas 8 años de estar en circulación. Cuéntanos, ¿qué es la voluntad anticipada? Pues mira, la voluntad anticipada es un documento muy poco conocido, como tú dices, porque a veces se nos crean situaciones, sobre todo con la familia o conocidos, que normalmente pensamos que a nosotros no nos puede pasar o no nos va a pasar. Y cuando llega el momento, pues a veces queremos nosotros apoyar o ayudar a la persona que nos hace esa pregunta y no conocemos específicamente que a veces contamos con instrumentos jurídicos que nos pueden sacar de esas dudas por la vía legal y que podemos ayudar muchísimo. En este caso, la voluntad anticipada, pues es un instrumento público que nosotros podemos tener a la mano, donde podemos plasmar nuestro derecho a tener una muerte digna, a no querer continuar con, a lo mejor, tratamientos que nos ocasionen, a lo mejor sí una mejoría, pero que suframos mucho con ellos, ¿no? Que son dolorosos y que prolongan el sufrimiento en lugar de hacer que este sea más corto, ¿no? Es correcto. Y nosotros pues contamos con un documento en el Estado que se llama la Ley de Voluntad Anticipada. Es una ley muy pequeña, 40 artículos, muy accesible, muy sencilla de leer, pero sobre todo que nos establece los requisitos para que podamos nosotros accesar a un documento que nos facilite más que nada a los familiares, a los amigos o a los cuidadores de poder tener una muerte digna. Digo, no es que uno se quiera morir, pero pues la muerte es parte de la vida. Y es algo natural que todos tenemos que pasar algún día. Que suele ser un tema tabú, no nos gusta hablar de esto, pero cuando ya lo vivimos, tenemos un familiar que sufre mucho, que se ha sometido a muchísimos tratamientos, que ya su cuerpo necesita un respiro, ¿cómo podemos saber si son o no personas que entren dentro de los requisitos para poder ejercer este derecho de voluntad anticipada? Como la ley lo dice, nosotros tenemos que tener obviamente pues las opiniones de un médico, ¿no? Tenemos los especialistas de acuerdo, porque hay que ser claros, esto aplica solo para enfermos en etapa terminal, no aplica para cualquier persona, son para enfermos en etapa terminal que están siendo sometidos a procedimientos o tratamientos y entonces es muy importante que ellos puedan acceder y lo que se trata de buscar con esto es la obstinación médica, es decir, que no tengamos nosotros un sufrimiento por un tratamiento paliativo y que al final, pues, el tener una muerte digna es un derecho del ser humano. Con esto, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Que cualquier persona tome una decisión respecto a la negativa de someterse a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida cuando por razones médicas fortuitas o de fuerza mayor sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento lo más importante que es la dignidad del ser humano. Es importante esto que mencionas, Joaquín, porque a veces con tal, nosotros como familiares, de que continúe pues nuestro ser querido con vida, lo sometemos a este tipo de tratamientos. Ahora, para poder acceder a esta ley, tiene que ser la persona que está viviendo el tratamiento quien lo ejerza o también pueden ser los familiares. Pueden ser de las dos formas. Puede ser la persona, y eso es lo esencial o es lo ideal que se busca, que la persona solo, ¿qué es lo que necesita tener la persona? Obviamente 18 años y tener capacidad y estar completamente en pleno derecho de sus usos y facultades, ¿no? Eso es lo más importante, eso es lo más importante. Fuera de ello, si alguna persona por su situación propia de la enfermedad es un estado terminal, no puede hacerlo,
pues puede acceder a través de quién, puede ser su esposa, puede ser su concubina, pueden ser sus hijos, o si no hay hijos, pues los sobrinos en forma directa. Esto puede accederse siempre y cuando la persona esté dictaminada o ya ella no tenga facultades propias mentales decisión. para que pueda decidir sobre el tipo de tratamiento o la forma en la que quiera pues que le dejen de dar esos tratamientos para que deje de sufrir, ¿no? Esto sucede mucho en los casos porque a veces cuando la persona está enferma, pues lo que uno trata es de prolongarle la vida, ¿no? ¿Y qué sucede? Que a veces, pues teniendo los instrumentos, el hijo, la hija no quiere tomar esa decisión. Bueno, podemos acceder a este documento. Pero mi papá o mi mamá ya no está en pleno goce de sus facultades mentales y vemos que está sufriendo. No importa, la ley contempla unos artículos bajo los cuales cumplimos con unos requisitos muy sencillos y muy esenciales y podemos tomar esa decisión nosotros. Claro, es importante. Ahora, Joaquín, nos comentas de cómo se puede llevar a cabo, pero muchas veces si estamos en un hospital público o en casa y tenemos al familiar enfermo, ya tenemos el parte médico, el dictamen que nos indica que es una persona en etapa terminal. ¿A dónde vamos? ¿Con quién acudimos? ¿Le llamamos a un abogado? ¿Vamos a un centro jurídico? ¿Cómo hacemos este procedimiento para hacerlo de manera correcta? Bueno, antes que nada, lo primero que tenemos que saber es conocer esto, ¿no? Porque si no lo conocemos, pues independientemente de que tengamos la intención de hacerlo, pues no lo podemos hacer. Normalmente nosotros le pedimos el consejo en ese momento, pues a la persona más cercana que tengamos. Y a veces la persona más cercana, pues son los familiares que tenemos alrededor de lo mismo, ¿no? Aquí es muy importante que nosotros acudamos, es obligación del sector salud tener los formatos e informarles a todos los enfermos o pacientes en enfermedades terminales que tienen esta opción. Si una persona lo puede hacer en forma natural, puedes acudir ante el notario público y ahí puedes hacer una declaración de voluntad anticipada, el cual el notario, ante su fe pública y 2 testigos, te pueden levantar el acta y esta tiene plena validez y eficacia jurídica para que el día que se pudiera necesitar. En caso de que se presentara porque ya estás en la enfermedad y ya no estás en pleno uso o estás en pleno uso de tus facultades mentales, puedes acudir al servicio médico, puedes ir a buscar un formato, lo llenas ante 2 testigos, lo presentas, le das vista a la Fiscalía General del Estado que tenga conocimiento porque ellos tienen la obligación de llevar documentos y estadísticas bajo las cuales existen obviamente una reglamentación y tienen ellos la obligación de reportarlo y darle continuidad a este tipo y normalmente se hace cada trimestre, ¿no? Averiguar si la persona sigue con vida, si se cumplió con su voluntad anticipada y esto es obligación de las autoridades del sector salud y de la Fiscalía General de poder dar los formatos, vigilar y darle continuidad a este procedimiento de voluntad anticipada. Es un instrumento público. Es como que la responsabilidad de la autoridad el brindar las herramientas, ¿no? Para que puedan llevarse a cabo los procesos de manera indicada. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuál es la diferencia entre esta voluntad anticipada y lo que se conoce a nivel mundial como eutanasia? La voluntad anticipada, nos platicabas fuera del aire, es algo que se rige aquí en Yucatán y también en la República Mexicana. Así es. Mira, la eutanasia no está permitida en México, ¿no? La eutanasia es una forma al día de hoy ilegal de querer terminar con tu vida. Al final, la eutanasia es la intervención que acepta el paciente o enfermo de forma voluntaria que de alguna forma acelere su muerte a un paciente desahuciado, por decirlo de alguna forma, con la intención de evitar sufrimiento y dolor innecesario. Pero no está permitida, ¿por qué? Porque la eutanasia tú se la puedes ir a pedir a cualquier persona y por el simple porque pues te da un sentimiento, ves que estás sufriendo y lo pudieran hacer. No es permitido, es ilegal. La diferencia con la voluntad anticipada es que esta cumples con unos requisitos, se establece por autoridades, te dan los formatos, es reconocida, está establecida y sobre todo te cuida la dignidad de la persona para que se cumpla una decisión en vida para el día que esté en una situación de una enfermedad terminal. Y ojo, lo más importante, tiene que ser con una enfermedad terminal y diagnosticada, obviamente, por especialistas en la materia de medicina en relación con la enfermedad que es incurable. No puede venir y porque mi amigo que es médico general me detectó que es esto y yo voy a practicarme una muerte. No se puede hacer.
es un delito hacer eso. Aquí lo que buscamos nosotros es que se regularice la muerte digna como un derecho humano. ¿Por qué? Porque no es justo que a veces la persona ya quiere descansar, pero a veces los familiares pues nos oponemos a ello. Nosotros no queremos que nuestro familiar se muera, esa es la realidad, pero a veces la persona ya quiere descansar y está sufriendo a través de tratamientos paliativos y simple y sencillamente la decisión de él pues fue ya terminar con estos tratamientos. Por eso aquí es muy importante que la ley de voluntad anticipada se haga una cultura, se conozca, se sepa que tenemos una opción jurídica el día de hoy a través de la cual podemos tener una muerte digna. Si ya la enfermedad nosotros decidimos en pleno uso de nuestros gozos y facultades mentales, ya no continuar con un tratamiento y disfrutar el tiempo que nos quede de una forma con calidad, tenemos el derecho a hacerlo porque al final de cuentas es nuestra vida. Y si nosotros tenemos facultades mentales para poder decidir, pues también podemos decidir sobre de ello y no esperar que otra persona venga a decidir y a lo mejor no sea la mejor decisión, porque al final, pues uno tiene el derecho a decidir sobre su vida y tener también una muerte digna. Y es importante que se utilicen estos canales como los medios de comunicación para socializar este tipo de información que nos comentes. Lleva 8 años esta ley, pero hemos escuchado muy poco hablar sobre este tema. Importante también conocer y tener asesoría sobre este tema. Así es, así es. Es una ley muy nuevecita, como te comenté. Es de apenas publicada el 18 de junio del 2016. Tiene 8 años esta ley. Es una ley que obviamente porque trata de esta situación que nadie quisiera pasar, pues a lo mejor no es algo que sea muy común, pero nosotros tenemos la obligación, en este caso como abogado, de conocer, saber, transmitir y asesorar a la gente que tiene ese derecho. ¿Por qué si tienes ese derecho no utilizarlo? Al final de cuentas es un derecho, claro, conlleva obligaciones también como toda responsabilidad toda toma de decisión que tiene uno, tienes derechos y también tienes obligaciones y responsabilidades. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Conocerla, leerla, asesorarse, platicar con las personas, platicar con sus familiares, y así como a veces haces un testamento donde tus bienes los quieres heredar para que el día que no estés sea tu decisión la división de esos bienes, pues también ahora tenemos esta opción de hacerlo con nuestra vida si tenemos una enfermedad incurable o en etapa terminal. Nosotros decidir en vida que no queremos a lo mejor estar sujetos a un procedimiento o a unos tratamientos y preferimos descansar para que sea una decisión propia. O sea, aquí lo que se persigue es la voluntad anticipada, es una decisión propia, es un instrumento que nos faculta y nos da derechos a tomar una decisión propia sobre una enfermedad que tengamos nosotros de manera incurable. Pues muchísimas gracias, Joaquín, por instruirnos. ¿Dónde podemos encontrarte para quienes nos escuchan y necesitan algún tipo de asesoría legal, preguntarte algún tipo de duda o darte alguna sugerencia de un siguiente tema para aquí, para NotiRivas? Muchas gracias. Mira, te voy a dejar mi número celular y ahí me pueden contactar y con mucho gusto les doy la asesoría que necesiten. Les aconsejo o cualquier cosa en cuestión jurídica, estoy para servirles. Me pueden localizar en el 9991 59 50 79. Estoy a su disposición y muchas gracias a todos los radioescuchas de NotiRivas y muchas gracias a ustedes y aquí estaremos participando todos los jueves con temas jurídicos de innovación y que pues si hay dudas, pues con mucho gusto estamos para servirles. Muchas gracias. Pues ahí está la información, el agradecimiento al doctor en Derecho, Joaquín Cardeña Sánchez, especialista en asesoría legal, que se une a la familia de NotiRivas y que nos trae temas tan importantes, tan interesantes.